Buen día, amigos de Perú 21. Yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña Jorge Medina. Él es cofundador y presidente de Capitalismo Consciente Perú. Bienvenido, señor Medina, a Perú 21. Gracias, Patricia. Gracias a usted por atendernos hoy. ¿Qué es Capitalismo Consciente Perú? Es un movimiento de ciudadanos que creemos en el potencial de la empresa privada para elevar a la humanidad. Y lo que hacemos es articular a líderes de diversos sectores para que cada vez existan más empresas conscientes que ayuden a mejorar la sociedad peruana, no a través de filantropía o de responsabilidad social, que siempre son bienvenidas, sino a través de negocios hechos de una manera diferente para resolver necesidades ambientales, sociales y humanas en forma rentable y sin causar externalidades negativas. En un gobierno como el de Pedro Castillo, donde se ha presentado de manera recurrente un discurso donde se sataniza el capitalismo, ¿qué le podría usted explicar a la ciudadanía? ¿Hay capitalismo bueno, hay capitalismo malo? ¿Y qué es el capitalismo consciente? Mire, el sistema capitalista es el mejor sistema que ha desarrollado el ser humano para su desarrollo y progreso. Podríamos hablar muchísimo de eso. Hay muchos factores o pruebas que demuestran eso. No tenemos mucho tiempo, pero déjeme darle 2 o 3. Cuando empieza la libre empresa a tomar fuerza con el sistema capitalista, el PBI per cápita en el mundo por siglos, más de 1000 años, era $500 al año. Cuando empieza el capitalismo a tomar fuerza, ese PBI per cápita global llega hoy a ser cerca de $10,000. El índice de analfabetismo era más del 90%. Hoy es menos del 10%. Y la pobreza extrema, lo mismo. La gran mayoría de la humanidad vivía en pobreza extrema y hoy es menos del 10%. Entonces, cuando uno ve estas cosas, digamos, se da cuenta que es el mejor sistema, porque opera en base a la libre empresa, al intercambio voluntario, etc. El problema, ¿dónde está? El capitalismo perdió el paso en las últimas 4 o 5 décadas. ¿Por qué? Porque optó o adoptó una mirada cortoplacista y la primacía a los accionistas, y entonces su razón de ser, que es resolver necesidades ambientales, sociales y humanas, digamos, sí la mantuvo, pero con una preeminencia hacia una sola parte del ecosistema, que son los accionistas. ¿Y eso qué hizo? Que los clientes, trabajadores, proveedores, el mismo planeta, no fueran considerados igual de importantes. Son más, estoy hablando, por supuesto, del promedio, ¿no? No digo que todas las empresas son así, pero el sistema empezó a funcionar mal. Y eso se ha producido en los últimos 40 o 50 años. Y entonces, ¿qué pasa? Los empleados, los clientes, los proveedores, el mismo medio ambiente, las comunidades son consideradas no como fines en sí mismas, sino como medio, como instrumento. Y eso es un problema. Por eso es que hay tanta crítica, tanta condena y tanto rechazo al sistema capitalista, y se piensa que los empresarios somos cortoplacistas, explotadores, que solo buscamos nuestro propio interés. Y eso no tiene por qué ser así. El problema no es el sistema, el problema es la manera como en las últimas décadas se viene aplicando. ¿De qué manera se puede conciliar, señor Medina, las necesidades que obviamente y son legítimas del empresariado y con aquellas que tiene también la población? Por ejemplo, ustedes organizaron unas mesas de trabajo en la que contaron con la participación de nada menos que
más de un centenar, 110 líderes de diferentes ámbitos, de la academia, de los medios de comunicación, del mismo sector empresarial, para darle una nueva mirada, de repente un refresco a esta mirada empresarial respecto de la población. ¿Cómo se concilian las necesidades y los intereses y demandas de ambos sectores, de uno y otro lado, ¿no? Es una buena pregunta. Sí, gracias Patricia por la pregunta. En efecto, el feedback que tuvimos fueron como 10 mesas redondas y participaron 110 líderes de prácticamente todos los sectores. Y el tema fue uno. En cada mesa redonda fue el mismo tema. ¿Cómo mejorar el liderazgo empresarial peruano en tiempos de crisis social, política y económica? Y para resumir, digamos, en el centro es que la empresa privada es parte de la sociedad y los empresarios, antes que empresarios, somos ciudadanos. Y es allí donde en el Perú venimos fallando porque no estamos involucrados en forma directa y participativa en aquellas cosas que atañen a la sociedad y que probablemente subyacen un poco a nuestras empresas o nuestras industrias, como por ejemplo la regionalización, cómo mejorar la política, hacer reformas políticas, cómo mejorar la justicia, la salud, la educación, la infraestructura. Si bien son temas que el Estado se encarga, en un país como el Perú, en el que las instituciones son muy débiles, no puede estar ausente la empresa, porque no opera en una isla, la empresa es parte de. Y entonces, ese es, digamos, el corazón de lo que pasa, estamos ausentes. Ahora, sí se puede conciliar. Hay formas, hay países donde esto han mostrado progresos. Inclusive le digo algo, a nivel de la Alianza del Pacífico, la participación del empresariado a través de equipos de pensamientos o think tanks son muchísimo más eficientes en términos digamos, de propuestas de políticas públicas para mejorar los problemas de desigualdad, de todos esos problemas que atañen o que aquejan a la sociedad. Y eso se puede hacer también en Perú. ¿Hay un replanteamiento de parte de los empresariados en su visión respecto de la sociedad? Y esto de alguna manera se vio o se pudo entender o sentir mucho más durante la época de la pandemia, durante la cual hubo una colaboración estrecha también y participación del empresariado para atender la demanda, por ejemplo, en el tema de Respira Perú. Pero, ¿qué más se puede hacer a nivel social? Insisto nuevamente, para conciliar los intereses y las necesidades de ambos sectores. Ya, mire, cuando se han producido casos como los de la pandemia o antes, los desastres naturales en la costa norte peruana, el empresariado ha tenido una participación importante y positiva y ha acudido en ayuda. De hecho, las primeras vacunas ahora en la pandemia las trajeron, fue posible que llegaran porque el empresariado peruano ayudó a eso. Pero yo creo que aquí, Patricia, lo que tenemos que ver, hay que distinguir lo que aparentemente son los problemas de aquello que los origina. Es decir, estamos acostumbrados a ver solamente la punta del iceberg y no ver qué cosa hay en forma más profunda. Es como un enfermo, pretendemos curarle una enfermedad bajándole solo la fiebre sin ver y sin atacar la infección. Así que en ese sentido déjeme decirle lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que tendríamos que hacer en el Perú? Primero, creo que tenemos que reconocer como empresarios que somos parte de la sociedad
y que nosotros no seremos jamás sostenibles como empresa privada en un entorno de democracia frágil, institución débil, en un entorno de demagogia y populismo como el que vivimos hoy. En segundo lugar, hay que, atendiendo el sentido de realidad, creo que debemos reconocer que el modelo peruano de los últimos 20 o 25 años ha sido básicamente un modelo de crecimiento económico. No ha sido un modelo de desarrollo. Porque si hubiese sido desarrollo, hubiese incluido desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo ambiental. Usted recordará hace unos años en una CADE que se llamó No más cuerdas separadas, ¿no? Porque había este concepto, la política va por aquí y la economía va por acá. Entonces, empecemos reconociendo que el Perú ha tenido un modelo de crecimiento, más no de desarrollo. En tercer lugar, es necesario que el liderazgo empresarial actúe con coraje y con valentía para dominar ese temor a la represalia, que si participamos en lo público, nuestras marcas, nuestra reputación puede ser dañada. Es todo lo contrario. Hay muchas consultoras como Edelman, Gallup, McKinsey, entre otras muy importantes firmas globales de consultoría que señalan que las empresas cuyos CEOs sientan posición y se expresan públicamente sobre los imperativos nacionales, ejerciendo una presión saludable, una atención positiva en los hacedores de política pública, para que, por ejemplo, hagan las reformas que el país necesita y que van a beneficiar a la sociedad, bueno, esas empresas son más preferidas por el mercado, por los clientes, por los trabajadores y la sociedad en general. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que, ya usted mencionaba el tema político, el concepto de democracia debe ser mejor entendido por todos, pero también por el sector privado, porque no podemos ignorar que la democracia es un sistema diseñado por la humanidad para administrar adecuadamente el poder en un país. Y esa administración adecuada del poder tiene que ser en beneficio de toda la sociedad y no solo de unos cuantos. Entonces, si no interiorizamos ese concepto, no vamos a avanzar, porque participar en política, no necesariamente partidaria, que no tendría nada de malo, es fundamental para influir positivamente en esa administración de poder. Déjeme darle dos ejemplos muy rápidos. Mire lo que ha pasado recientemente. En 2016, el fujimorismo boicoteó el gobierno del expresidente Kuczynski. Y este también dejó que lo boicoteara. No podemos decir que la responsabilidad es solo de un lado. Pero el país desperdició una extraordinaria oportunidad para su desarrollo porque ambas agrupaciones políticas que llegaron a la segunda vuelta eran ideológicamente muy compatibles. Pero ¿qué prevaleció? Prevaleció el interés, ¿no? Ni siquiera fue un tema de ideología. Lo que prevaleció fue intereses personales que no dejaron que hubiese un buen gobierno. Eso luego dio lugar al gobierno de Martín Vizcarra y ya sabemos el tipo de personaje que resultó. Y el otro ejemplo más reciente es el que tenemos hoy, con el presidente Castillo. Probablemente el gobierno del presidente Castillo sea el gobierno más demagógico y populista que haya tenido el Perú, bajo la excusa de que soy un maestro provinciano, un rondero que viene del campo y que trabajo por el pueblo y para el pueblo, está destruyendo al país, lo poco que tenemos de institucionalidad. Entonces, no sé si usted habrá leído este editorial del Financial Times de hace 3 o 4 días. Hay una cosa ahí donde, claro, dice no podemos tener 4 años y medio más, ¿no? El Perú no puede resistir eso y llama al Congreso a que asuma su responsabilidad. Pero este diario británico lo que hace es señala algo bien importante. Dice que el problema
del Perú no empieza con el gobierno de Castillo, sino que este es consecuencia del desorden institucional mucho más amplio que vive el país desde hace años, originada por la falta de institucionalidad y de verdaderos partidos políticos. Entonces, nuevamente vemos aquí, ¿no?, este tema de la participación empresarial, digamos, es necesaria porque si no, no hay vigilancia ni participación ciudadana y eso le hace mucho daño a nuestra gobernabilidad y amenaza seriamente nuestra democracia. Y en medio de esa Y falta... este editorial del Financial Times, ¿qué cosa dice? Dice que la victoria de Pedro Castillo, en gran parte, es por el modelo, ese que hablábamos antes, que ha sido básicamente de crecimiento económico más no de desarrollo, ha dejado a mucha gente rezagada, mucha brecha de desigualdad y abandono, y entonces eso es algo que tenemos que entender para poder enfrentar. En medio de esta crisis de institucionalidad, de este descrédito que atraviesan nuestras entidades e instituciones, ¿cómo ve usted la falta de confianza ciudadana en el sector empresarial? Porque hay una desconfianza y esto de repente abonado por el hecho de que haya empresarios, que no son todos, pero por ejemplo casos como el Club de la Construcción, el mismo caso Lavallato, donde ya se ve involucrado el tema de la corrupción. ¿Cómo hacemos para que el sector empresarial recupere esa confianza ciudadana que le permita tener una mayor participación acreditada a nivel político? Mire, a ver, en efecto hay una desconfianza generalizada no solamente hacia el empresariado, en general hacia las instituciones. De hecho, según Latinobarómetro, Perú es probablemente el país más desconfiado de la región y los peruanos no confiamos ni siquiera en los peruanos, no solamente en las instituciones o la empresa. Ahora, no tiene por qué ser así. Y una forma que han encontrado muchas empresas es que sus CEOs, sus presidentes, se pronuncien sentando posición sobre aquellas cosas que afectan a la sociedad. Hay que entender una cosa. En una economía en vías de desarrollo como la nuestra, la empresa privada es fundamental para el progreso del país. Y por eso es necesario hacer política. No digo crear un partido político y hacer política partidaria. Digo, hacer política es participar con los recursos que tengamos, porque tenemos influencia, tenemos poder, no solo económico, tenemos poder de buenos talentos humanos, tecnológico, de innovación, y hay que envolvernos en estos temas. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, mayor identificación con los problemas y con el sentir ciudadano. Ha habido el tema del Lavallato, incluso el caso de los cuellos blancos, y es ahí donde nosotros hemos tenido que ser mucho más concretos deslindando, y no solamente deslindando, denunciando. Y ahí yo creo que ha habido cierta tibieza de parte del empresariado. No hemos sido lo contundentes que hemos podido ser. Y eso es algo que tenemos que reconocer. ¿Cree que está cambiando eso? Ese letargo de repente o esa distancia que hay respecto de los problemas ciudadanos o de las situaciones políticas o económicas que atraviesa el país, esa actuación del empresariado está cambiando la actitud. ¿Hay mucho más involucramiento con esta situación? Fíjese, está cambiando. En algo sí tenemos que reconocer, porque hace 3 o 4 años los empresarios no queríamos hablar del tema de la anticorrupción, ¿no? Preferíamos hablar de la informalidad, del Estado que no funciona, pero la verdad, hablando con toda franqueza de expresión, Patricia, mucha gente sabía, sobre todo los que están en ciertas industrias, Odebrecht y otras constructoras,
no actuaban bien. Quizás no se sabía al extremo Con tanto detalle, ¿no? de la penetración que tenían, ¿no es cierto?, con contabilidad paralela o las compras de voluntades, pero ya se hablaba. Y yo creo que ahí debimos ser mucho más contundentes. Sí, está cambiando, pero no a la velocidad que debería. Le doy un ejemplo. Hoy está de moda el propósito, las empresas con propósito. Pero si ese propósito elevado, ese propósito superior que dicen las empresas tener, no está incorporado en el modelo de negocios, en las estrategias empresariales, si el modelo de negocios de la empresa no ha puesto al ser humano y a su ecosistema en su centro mismo, y no lo ha incluido en sus operaciones, en sus sistemas, en sus planes, en sus presupuestos, es simplemente el propósito está como pintado en la pared. Y es solamente un tema de marketing, ¿no? Es lo que se conoce como purpose washing o greenwashing, ¿no? Es un lavado de cara. Y ahí está el tema. ¿Cuándo hay un real cambio, Patricia? Cuando ese propósito superior está insertado y cuando cuando la empresa compensa a sus CEOs, a sus principales ejecutivos, en función al cumplimiento de ese propósito. Porque el propósito, ¿qué es lo que dice? Vamos a resolver tal necesidad ambiental, social o humana. Pero si compensamos a los CEOs solamente por el nivel de ventas o el nivel de utilidades, ya sabe, vamos a bailar al compás de la música que nos pongan esos KPIs o esos índices o métricas. Las métricas deben ser mucho más ambientales, más sociales, para poder hacer realidad el propósito. Allí uno ve un verdadero cambio. Y ese sistema debería de alguna manera ser trasladado también, claro, con diferentes protagonistas, con diferentes sistemas de repente, pero de alguna manera ser también aprendido por el Estado, ¿no? O sea, el Estado debería también funcionar como una empresa, donde el centro, como dice usted, sea el ciudadano y no en este caso, en el caso de un Estado, de un gobierno, los intereses políticos. Qué buena pregunta, porque esto me lleva a esta frase, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y hemos fallado ahí también, porque si bien tenemos razón en decir que el Estado no funciona porque no funciona, ya lo sabemos, y nos quedamos en eso, esperando a que el Estado funcione, nada va a cambiar. Creo que fue el exministro de Economía, Cuesta, en la última CADE dijo que la política, el Estado también, es como si fuera una herencia del sector privado, de la empresa privada, porque nosotros estamos ausentes. Entonces, ¿quién debe cambiar primero? El Estado no va a cambiar primero y le explico por qué. Porque el Estado funciona de la manera en que lo hace por la forma en cómo se ejerce el poder en el Perú, que es lo que decíamos hace un momento. La democracia existe para que el poder sea usado de la mejor manera. Entonces, si no hay reforma política, vamos a seguir teniendo la calidad de gobernadores regionales que tenemos, de alcaldes, de gobiernos nacionales o de Congreso. Y vamos a seguir teniendo un poder judicial disfuncional, la Policía Nacional con todos los problemas que tiene. Entonces lo que hay que ver es no la fiebre, hay que ver qué cosa origina esa fiebre. Y hay que hacer las reformas. Y no va a haber reforma si no hay presión ciudadana. Y los empresarios somos ciudadanos antes que empresarios. Es más, la empresa, mire lo que le voy a decir, la empresa, antes de ser una unidad económica, es una unidad social. Es más social que económica. Así lo dice el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. ¿Y por qué lo dice? Porque la razón de ser de una empresa es satisfacer necesidades sociales, ambientales y humanas en forma rentable y sin causar externalidades negativas. Entonces, si eso es así, y evidentemente lo es, tenemos que recordar
que necesitamos envolvernos en lo que es público, aquello que atañe al bien común, y ejercer ciudadanía. Esa es la manera, ese es el gran cambio que tiene que hacer el empresariado en Perú, y ese es el resultado. Si usted habrá leído el informe de las mesas redondas, eso básicamente es un gran cambio que tenemos que hacer. Hay que cambiar, por ejemplo, el concepto de éxito empresarial. Si éxito empresarial es la participación de mercado que tengo, el nivel de mis utilidades, el nivel de mis ventas, vamos a seguir así. El éxito empresarial debe ser medido en función del bien ambiental, social y humano, del progreso que en ese sentido generamos para la sociedad. Eso es lo que es una empresa consciente. Yo quisiera hacerle una consulta, señor Medina, y es respecto a este pronunciamiento de Bloomberg, que señala que el Perú que reconoce al Perú como una economía sólida, el primer lugar en América, desplazando incluso a Chile, y que además un reconocimiento que el presidente Castillo se ha atribuido o lo ha atribuido a su gobierno que está por cumplir 7 meses. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Esa afirmación es populista y demagógica. Eso es falso. Lo que hay que leer esto de esta manera. Quienes han estado peor que el Perú, por ejemplo Chile, que ahora está en segundo lugar, ese es el índice de riesgo, nivel de riesgo del país, es porque tiene un gobierno, ya se han hecho una serie de modificaciones, y entonces está yendo por un modelo que aumenta el riesgo del país. Y por eso Perú ahora está mejor. Pero si en el Perú se produjese una asamblea constituyente y fuésemos por un camino que no es el mejor, que al final del día nos va a llevar a un desastre social y humano, como hemos visto en otros países, como Venezuela, Nicaragua, etcétera, entonces ahí va a ver usted cómo cambia nuestra posición. Lo que ha pasado es otra cosa, no depende de este gobierno del presidente Castillo, por supuesto que no. Pregúntele a cualquier estudiante de segundo o tercer año de economía, le va a decir lo mismo. Eso es un aprovechamiento demagógico y populista, y no es cierto que sea por lo del gobierno. De hecho, es todo lo contrario. El Perú está en un momento en que el precio del cobre, que además va a seguir en auge, estamos desaprovechando esa oportunidad. Ha habido una clarísima tendencia antiminera, antiempresa en este gobierno, y lo único que genera es incertidumbre y genera desconfianza. Pero ya no le digo solamente en la clase trabajadora, en la sociedad peruana. Nosotros tenemos un serio problema. Yo no creo personalmente que vamos a llegar a ser como Venezuela porque las condiciones no están dadas, pero sí, vaya que este gobierno está haciendo, por incapacidad y en buena medida por una carga ideológica, está haciéndole mucho daño al Perú. Y por eso insisto en que los empresarios tenemos que hacer activismo empresarial. Tenemos que participar, tenemos que dar sugerencias, tenemos que causar tensión positiva junto con la ciudadanía. No podemos estar en veredas del frente. Los peruanos que queremos lo mejor para el país, tenemos que dejar de ver el partido desde la tribuna, bajar a la cancha y jugar. Y si eso genera algún costo, hay que pagarlo porque es mucho más cómodo y económico que quedarnos de espectadores, porque más adelante va a ser peor, ¿no? Es bien importante este tema porque además, una cosita más, Patricia, no hay posibilidad alguna de hacer sostenible los mercados, las empresas y la inversión en un entorno tóxico, disfuncional, como el que hoy prevalece en el Perú. Insisto, ejercer ciudadanía y participar en lo público es clave, y el sector privado es fundamental. No solo en el Perú, en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo ve el empresariado? Nos gustaría conocer desde su mirada empresarial,
¿Cómo ve usted el país? ¿Cómo ve la situación política que estamos atravesando en este momento? ¿Y cómo hacemos para convencer a esos inversionistas que el presidente Castillo, a los que el presidente Castillo llama e invoca reiteradamente a invertir en el país cuando tenemos encima la amenaza constante de una asamblea constituyente y de cambio de las reglas de juego? Mire, yo lo que veo es que acá hay dos caminos. O el presidente Castillo pone a un primer ministro capacitado, democrático, convocante, eh, y forman un consejo de ministros técnico capaz, sin las acusaciones que tienen la mayoría de los ministros actuales, o esa es una alternativa y el presidente Castillo llega al fin de su gobierno, o no dura mucho. Ni siquiera le digo porque lo va. El pueblo mismo al que el presidente se refiere cada vez que habla, en forma demagógica, ese pueblo mismo lo va a sacar. Porque lo que va a seguir es la economía se va a seguir deteriorando, las condiciones de salud, no va a haber progreso y entonces esa gente va a resentir y va a decir, bueno, nos engañaron. Hay uno más que nos engaña y lo van a sacar. Entonces, esos son los dos caminos que yo veo. ¿Usted cree que entonces la solución, el Congreso de alguna puede jugar manera... un rol, el Congreso puede jugar un rol importante, pero tiene que ser constitucional. Y tengo la impresión, yo no soy político, ni analista político, ni abogado, pero tengo la impresión que cada vez más el Congreso cada vez más tiene argumentos que el propio gobierno se pone en bandeja para, haciendo las modificaciones constitucionales correspondientes, para que pueda ser acusado, por ejemplo, por corrupción. Pero ¿no cree usted también, señor Medina, permítame preguntarle, pero no cree usted también que quizá por el análisis que usted hace, una eventual salida del presidente, si es que no cambia a este gabinete, no cambia a los ministros, que parece lo que va a suceder, vendría más, de acuerdo a su análisis, vendría más de parte del pueblo o de la población que del Congreso mismo? Porque en los últimos días hemos visto una suerte de tregua, entre comillas, del Congreso, una mano extendida hacia el gobierno para que reflexione. El gobierno parece no reflexionar, pero en el Congreso tampoco no hay una actitud muy decidida, que digamos, respecto al tema de las interpelaciones. Ahí tenemos la moción de censura, pocos congresistas la firman, la censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, no se interpela tampoco ni se promueve una interpelación al ministro de Salud. Entonces, ¿usted cree que la salida va a venir más por parte de la ciudadanía que del Congreso? ¿Y cuál es el rol del Congreso en este momento? ¿Está a la altura de las circunstancias o está también viendo por sus intereses partidarios, personales, quizás hasta empresariales también, ¿no? Mire, el Congreso tiene, yo le diría, una gran responsabilidad y no están actuando como los representantes que deberían ser. Porque por cosas menores, el Congreso ha tomado anteriormente decisiones diferentes. Imagínese usted al expresidente Vizcarra, que había resultado, como digo, todo un personaje, haciendo un gobierno como el que hace hoy el presidente Castillo. Hubiese sido mucho más rápido, ¿no? Claro, ahí entra la parte constitucional, el análisis, en el que yo no puedo entrar porque simplemente eso es tema de especialistas, pero el Congreso no está jugando el rol que debería. Y cuando hablamos del Congreso, no estoy hablando de todos los congresistas, hay muchos congresistas muy buenos, muy bien intencionados y técnicos, pero en general como cuerpo, mira usted las encuestas, tienen una desaprobación altísima, ¿no? Como gobierno. En realidad, en el mundo ideal, lo que debería pasar hoy en el Perú, en el mundo ideal es que el presidente Castillo renuncie. Eso es lo que debería ocurrir. No lo mencionó hace un rato cuando le dije que son los dos caminos, o él enrumba su actitud y pone un buen consejo de ministros, o si no, va a terminar
destituido, etcétera. Pero pues, yo veo, tengo la impresión de que no va a estar a la altura. El presidente Castillo es un gran demagogo populista, no es transparente y le miente descaradamente al Perú, y eso lo sabemos. Pero el Congreso también tiene su responsabilidad. No, yo no veo que sean nuestros representantes o que estén actuando a la altura de las circunstancias. Y sí, pues puede ser que tengan temor de que, claro, si hay nuevas elecciones para todos, ¿no? El famoso se van todos. Y, y como decíamos, el problema es cómo se está ejerciendo el poder. En el Perú no hay una verdadera democracia, porque una verdadera democracia existe cuando el Estado es capaz de darle a su población las condiciones mínimas para una vida digna, igualdad de oportunidades para un desarrollo, para vivir en paz. Eso no existe en el Perú. Tenemos una democracia electoral y encima imperfecta. Y tenemos mucha penetración de dinero ilícito en la política. Tala ilegal, minería ilegal, contrabando, narcotráfico. Por eso es que es importante que las fuerzas democráticas del país depongan sus intereses y participen en política. Con think tanks o inclusive con organismos internacionales. Hay casos de países en América Latina donde la ONU ha participado porque las propias autoridades han llamado a resolver problemas que dentro del país no podían hacer sus autoridades. Tenemos el caso de Guatemala con la CICIG, ¿no? Esta Comisión Internacional Guatemalteca contra la Corrupción, y otro caso. Entonces necesitamos de poner los intereses personales pensando en el mejor interés del país, y allí la empresa privada y los líderes. Note que no le digo gremios, hablo de los propios CEO, de los propios presidentes de empresas que tienen que participar como ciudadanos. Yo creo que es una oportunidad y nunca hemos tenido mejor escenario como para que haya un cambio en ese sentido. Señor Medina, desde Perú 21 le agradecemos muchísimo por habernos concedido esta entrevista. No sé si quiere agregar algo más puntualmente. Solo decir que tenemos una oportunidad de ayudar a nuestro país, y en la medida en que nos involucremos, vamos a hacer a su vez sostenible a nuestras empresas y nuestras industrias, nuestro mercado. Y recordemos algo, la empresa existe con un solo propósito: satisfacer necesidades humanas en forma rentable sin causar externalidades. Si nosotros pensamos que la empresa existe para hacer la mayor cantidad de utilidades, eso es un error. Como le decía el otro día a un entrevistador, los seres humanos necesitamos oxígeno para vivir, necesitamos producir glóbulos rojos, pero el propósito de nuestras vidas no es eso. Igual, el oxígeno y los glóbulos rojos de las empresas son las utilidades, y hay que ser muy rentables, pero su propósito no es ese. Si invierte en el propósito, tenemos un problema, y hoy creo que el propósito está invertido. Necesitamos antes ver qué beneficios, impactos positivos generamos, y a consecuencia de eso seremos más sostenibles. Gracias por la oportunidad, Patricia. No, muchísimas gracias a usted por habernos concedido este tiempo. Y bien, amigos de Perú 21, ha sido Jorge Medina Méndez, cofundador y presidente de Capitalismo Consciente Perú. Con ustedes será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por su preferencia.